Imagina por un momento que estás ante un desafío tan grande, tan aterrador, que todos a tu alrededor ya se han dado por vencidos. Es una amenaza que parece imposible de derrotar, y todos se sienten pequeños e impotentes ante ella. Esta es la historia de cómo un joven, sin experiencia ni armamento, desafió a un gigante con nada más que su fe y su coraje. ¿Puede alguien tan insignificante como él vencer a un monstruo de más de 2 metros de altura, armado hasta los dientes? La respuesta, por increíble que parezca, es sí. Esta es la verdadera historia de David y Goliat. La batalla entre estos dos no solo es una de las más conocidas de la Biblia, sino también un ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar. Goliat, el guerrero filisteo, no era solo un hombre, era un gigante que inspiraba terror en su ejército y en sus enemigos. Su desafío resonaba en los campos de batalla, donde todos temían enfrentarse a él. Pero David, un joven pastor, llegó al campamento sin saber que estaba a punto de ser el protagonista de una de las victorias más grandes de la historia. El pueblo israelita ya había perdido la esperanza. Durante 40 largos días, nadie se atrevió a desafiar a Goliat, el temido campeón filisteo. Cada día, él se presentaba ante las tropas israelitas con su imponente figura, burlándose y retando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero en medio de esa desesperación, un joven que no tenía nada que perder escuchó el desafío. ¿Quién era él para enfrentarse a semejante monstruo? Nadie lo pensó, pero él lo haría. Esta es la historia de un joven que decidió no rendirse, una historia que nos muestra que, a veces, los mayores triunfos nacen de los momentos más inesperados. Para entender lo que estaba en juego, primero tenemos que retroceder a la época en que esta batalla tuvo lugar. Los israelitas, un pueblo que vivía en las montañas de Canaán, se encontraban en guerra constante contra los filisteos, un pueblo fuerte y bien organizado que habitaba en la costa del mar Mediterráneo. Esta guerra no era solo por el control de tierras, era una lucha por la supervivencia, por la identidad de un pueblo que había sido elegido por Dios, según las Escrituras. Los filisteos eran conocidos por su destreza militar, su avanzada tecnología y sus soldados imponentes. Mientras tanto, los israelitas, aunque eran guerreros valientes, no contaban con el mismo nivel de preparación y equipamiento. Era un enfrentamiento desigual. Los filisteos tenían en sus filas a hombres como Goliat, guerreros enormes, entrenados y armados hasta los dientes. Por otro lado, el ejército israelita, bajo el liderazgo del rey Saúl, se sentía cada vez más vulnerable. Las fuerzas israelitas se encontraban acampadas en un terreno elevado, mirando con preocupación a los filisteos que estaban al otro lado del valle de Elá. Este valle no era solo un espacio geográfico, era un punto de tensión donde dos mundos se encontraban. Los israelitas, acorralados y desmoralizados, se veían obligados a enfrentarse a una de las fuerzas más poderosas de la época. Pero había algo aún peor que la falta de preparación o la superioridad de los filisteos: el miedo. Los soldados israelitas temían tanto a Goliat que nadie se atrevía a desafiarlo. Durante 40 días, Goliat salió cada mañana al campo de batalla para burlarse, retar y ridiculizar a los israelitas. Era una guerra psicológica. Ningún soldado israelita quería arriesgarse, y eso dejaba al ejército de Saúl al borde de la desesperación. En este escenario de incertidumbre y miedo, un joven llamado David estaba a punto de cambiar la historia. Goliat no era solo un hombre alto, él era la representación misma del terror para los israelitas. Imagina por un momento a un gigante que mide más de 2 metros de altura, con una armadura pesada que lo cubre por completo, un casco de bronce sobre su cabeza y un escudo tan grande que podría cubrir el cuerpo de 2 hombres. En su mano, sostiene una lanza tan gruesa como un tronco de árbol y cuya punta pesa cerca de 7 kilos. Este era el temido Goliat, un guerrero filisteo que no solo era conocido por su tamaño descomunal, sino también por su brutalidad en el combate. Cada día, al amanecer, Goliat salía al campo de batalla y desafiaba a los israelitas a enviarlo a un solo combate. Su desafío era claro: si uno de ustedes puede derrotarme, los filisteos se rendirán y seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes se rendirán y serán nuestros esclavos. Pero no era solo la fuerza física de Goliat lo que hacía que todos se temieran, sino la arrogancia con la que desafiaba. Su voz retumbaba en el campo, y su risa burlona dejaba a todos los soldados israelitas helados de miedo. Durante 40 largos días, Goliat se levantaba todas las mañanas para desafiar a sus oponentes. Los soldados israelitas, a pesar de ser valientes, no sabían cómo enfrentarse a una amenaza tan colosal. Los líderes de Israel, incluidos los más experimentados, se veían impotentes, incapaces de idear una estrategia para detener a este monstruo. Goliat se convirtió en una especie de sombra oscura que colgaba sobre todo el ejército israelita,
Su presencia era tan abrumadora que la moral de los soldados se desplomaba cada vez que lo veían caminar hacia el campo de batalla. Mientras el ejército de Israel se consumía en el miedo, la pregunta seguía en el aire: ¿quién se atrevería a desafiar a este gigante? Nadie. Nadie, hasta que David, un joven pastor, escuchó el desafío. Y en ese preciso momento, algo cambió. Él no veía a Goliat como un gigante, veía a un hombre que estaba desafiando a su Dios. Y eso, para David, era inaceptable. David no era un soldado, ni un guerrero experimentado. Era un joven pastor, el menor de 8 hermanos, que pasaba sus días cuidando las ovejas de su familia. Pero aquel día, su padre le pidió que fuera al campamento israelita para llevar provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el ejército. David, con su corazón lleno de valentía, aceptó sin dudarlo. No sabía que ese día cambiaría el curso de la historia. Al llegar al campamento, David se encontró con una escena sombría. Los soldados israelitas, con sus armaduras desgastadas y sus rostros llenos de desesperanza, se preparaban para otro día de humillación. Pero lo que más llamó la atención de David fue el sonido que provenía del campamento filisteo, el eco de las burlas de Goliat. El gigante, como de costumbre, salía al frente y comenzaba su desafío, riendo a carcajadas mientras menospreciaba a todo el ejército israelita. David, al escuchar esas palabras, se llenó de ira. ¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, pensó. No podía soportar cómo Goliat insultaba a su pueblo y a su fe. Al principio, nadie en el campamento prestó mucha atención a David, considerando que era solo un joven sin experiencia. Pero algo en su voz, en su determinación, hizo que algunos se acercaran a él. David, con un fervor que pocos esperaban, comenzó a hablar de la necesidad de un valiente que se atreviera a enfrentarse al gigante. Cuando su hermano mayor escuchó lo que David decía, lo reprendió duramente, acusándolo de ser imprudente y de querer hacerse el héroe. Pero David, con una calma sorprendente, respondió que solo estaba defendiendo la honra de su Dios y de su pueblo. Y fue entonces cuando se acercó al rey Saúl, pidiendo permiso para enfrentar a Goliat. Nadie creía que un joven pastor sin armas ni experiencia pudiera hacerle frente a un guerrero como Goliat, pero David estaba decidido. Y aunque sus palabras parecían locuras para muchos, su fe era más grande que cualquier miedo. Cuando David se presentó ante el rey Saúl, con la firme intención de enfrentarse a Goliat, el rey no podía creer lo que estaba escuchando. Saúl, un hombre acostumbrado a lidiar con las batallas y los riesgos, miró a David, un joven de apenas 16 años, y no pudo evitar la incredulidad. ¿Cómo un muchacho sin experiencia en combate podría enfrentarse a un gigante como Goliat? Saúl le hizo una pregunta llena de escepticismo: ¿cómo podrías tú enfrentarte a un hombre como él? Tú eres solo un niño, y él es un guerrero experimentado. Pero lo que Saúl no sabía, lo que nadie podía saber, era que David no hablaba desde el miedo ni desde la duda. Hablaba con una confianza inquebrantable, una fe profunda que venía de experiencias pasadas, de momentos en los que había enfrentado a animales salvajes para proteger a sus ovejas. David le explicó al rey que, aunque nunca había luchado en una guerra, había derrotado a osos y leones con sus propias manos. «El Señor me ha librado de esas bestias», le dijo David, «y Él me librará de este filisteo también». La respuesta de David sorprendió a Saúl. Aunque seguía siendo escéptico, algo en la convicción de ese joven lo hizo sentir que tal vez debía darle una oportunidad. Saúl, un rey lleno de dudas pero también con una cierta desesperación, accedió a dejar que David luchara, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra. Pero no solo Saúl estaba preocupado. Los hermanos mayores de David, que estaban en el ejército, también vieron con desprecio la decisión de su hermano de enfrentarse a Goliat. Ellos conocían la dureza de la guerra y no podían entender cómo David, un simple pastor, pensaba que podía hacer frente a un gigante. «¿Por qué has dejado tus ovejas? ¿Qué haces aquí?», le gritaron, acusándolo de querer hacerse el héroe. Pero David, sin dejarse influenciar, les respondió con calma: «¿Qué he hecho ahora? Solo quiero hacer lo que sea necesario para defender a nuestro pueblo». David no se dejó intimidar ni por sus propios hermanos ni por el rey. Sabía que su fe en Dios era su única verdadera arma, y esa era suficiente para enfrentarse al gigante. Aunque todos lo miraban como un simple joven, él estaba dispuesto a demostrar que la verdadera fuerza no siempre se mide en tamaño o experiencia, sino en la fe y la determinación con la que se enfrenta a los desafíos. Finalmente, después de escuchar la determinación de David, Saúl, a regañadientes, aceptó dejarlo ir al combate. Pero antes de que lo hiciera, decidió ofrecerle su propia armadura, un símbolo de protección y autoridad, con la esperanza de que le diera al joven la oportunidad de sobrevivir a la batalla.
Saúl, siendo un hombre alto, le ofreció su pesada armadura, su casco y su espada. Sin embargo, cuando David intentó ponerse la armadura, se dio cuenta de lo incómodo que era todo. No estaba acostumbrado a ese peso, a esa rigidez que le impedía moverse con libertad. David se miró en el espejo de esa armadura, pensó por un momento y luego, sin dudar, la rechazó. «No puedo usar esto», dijo, quitándose el casco y la coraza. «No estoy acostumbrado a luchar con armaduras pesadas. Soy un pastor, y en el campo me he defendido con lo que tengo». David confiaba en lo que conocía y no en lo que los demás pensaban que debería hacer. La armadura de Saúl representaba la fuerza humana, el poder tangible y físico, pero David sabía que su verdadera fuerza provenía de su fe y de su habilidad con la honda, un arma que había usado durante años para proteger sus ovejas. Con esa certeza, David se alejó de la armadura y fue al arroyo cercano, donde recogió 5 piedras lisas. Solo necesitaba lo que sabía usar con destreza, su honda, un instrumento que no solo había sido su herramienta para proteger el rebaño, sino también el símbolo de su fe en Dios. Con las piedras en la bolsa, se dirigió hacia el campo de batalla, sin el peso de la armadura, pero con una carga mucho más poderosa, su confianza en Dios. Mientras avanzaba, no podía evitar pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero, en lugar de miedo, sentía una paz inexplicable, una seguridad que solo la fe podía darle. David no iba a luchar con las armas de los hombres, iba a enfrentarse a Goliat con la fuerza de su convicción, de su fe inquebrantable en que Dios estaba a su lado. Esta batalla, para él, no era solo una lucha física, sino una lucha espiritual, un enfrentamiento entre el poder de la arrogancia humana y la humildad de la fe. Y con cada paso que daba hacia el gigante, se acercaba más a la verdad que él mismo había proclamado, que no es la armadura ni el tamaño lo que define al verdadero guerrero, sino el corazón y la fe con los que lucha. El momento que muchos habían temido estaba a punto de llegar. David se acercó al campo de batalla, con su honda en la mano y las 5 piedras lisas guardadas en su bolsa. A lo lejos, vio a Goliat, el gigante que había aterrorizado a todo un ejército durante 40 días. El gigante se encontraba en su habitual postura, con su mirada despectiva fija en los soldados israelitas. Al ver a David acercarse, Goliat no pudo evitar soltar una risa burlona. «¿Acaso soy un perro, para que me envíen a un niño con palos?», le gritó, despreciando la valentía de David. «Ven aquí, que voy a darte a las aves del cielo y a las bestias del campo para que te devoren». David, sin titubear, respondió con una calma sorprendente, que contrastaba con la furia de Goliat. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. No solo venceré, sino que cortaré tu cabeza y entregaré tu ejército a las aves del cielo y a las bestias del campo». Mientras Goliat, furioso y confiado en su poder, se acercaba al joven, David no retrocedió. En lugar de correr, comenzó a avanzar hacia el gigante, con una determinación que muchos no esperaban. Sin armadura, sin espada, sin la protección de los soldados a su alrededor, pero con una confianza que solo podía venir de su fe. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba tranquila. En sus manos, solo tenía una honda y las piedras que había recogido en el arroyo, pero eso era suficiente. David giró la honda varias veces, la piedra se fue acumulando en su velocidad, y en un momento, lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, no con la fuerza de un hombre, sino con la precisión y la dirección de la fe. La piedra impactó en la frente de Goliat, justo en el punto más vulnerable de su cabeza. El gigante, como si fuera derribado por una fuerza invisible, cayó de cara al suelo. La escena fue tan rápida como impactante. Goliat, el hombre más temido en todo el campo de batalla, ya no era una amenaza. Con el gigantesco Goliat tirado en el suelo, todo quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de los soldados israelitas no podían creer lo que acababan de ver. El imponente guerrero que había aterrorizado durante semanas, el hombre que había desafiado al ejército entero, estaba allí, caído como una figura rota. Sin embargo, David no perdió ni un segundo de tiempo. No había espacio para dudas ni para celebrar antes de que la victoria estuviera realmente asegurada. David, confiado en que la victoria era un acto de la voluntad de Dios, no se detuvo tras la caída de Goliat. Corrió hacia el gigante, no para festejar, sino para sellar el destino del enemigo. Mientras los filisteos observaban atónitos, sin comprender lo que sucedía, David se acercó al cuerpo de Goliat y tomó su propia espada, esa espada que había permanecido inactiva durante toda la batalla. Con un rápido movimiento, David levantó la espada de Goliat, en un acto decisivo,
le cortó la cabeza. El impacto de la muerte de Goliat fue inmediato. En ese instante, todo cambió. Los filisteos, que aún esperaban que su campeón se levantara y los guiara a la victoria, vieron como el hombre que los representaba ya no estaba más. En un abrir y cerrar de ojos, el miedo y la confusión tomaron el lugar de la arrogancia. La cabeza cortada de Goliat en manos de David era la prueba de que el gigante había sido derrotado, y con esa prueba, algo más ocurrió. La marea de la batalla cambió por completo. Los israelitas, que habían estado temerosos y paralizados, ahora vieron en David un símbolo de esperanza, de fe y de valentía. Con su victoria, no solo venció a Goliat, sino que encendió la chispa que faltaba en el ejército israelita. Al ver que su enemigo más temido había caído, los soldados israelitas cobraron valentía. La victoria de David se transformó en la de todo el pueblo, y lo que antes parecía una derrota segura ahora se convertía en una persecución feroz de los filisteos. Sin su líder, el ejército enemigo comenzó a huir, desmoronándose completamente ante el valor de un joven que, con fe y coraje, derrotó lo imposible. La caída de Goliat no solo fue el fin de un gigante, fue el principio del colapso de todo un ejército. Los filisteos, que antes se habían sentido invencibles, vieron como su campeón, su líder más temido, yacía sin vida en el suelo, su cabeza en las manos de un joven pastor. La desesperación se apoderó de ellos, y la seguridad que antes los había acompañado se transformó en pánico. Como si el alma misma de su ejército hubiera desaparecido, los filisteos comenzaron a retroceder, mirando con horror cómo su esperanza se desmoronaba. Los soldados israelitas, que hasta ese momento habían vivido bajo el yugo del miedo y la incertidumbre, ahora se sintieron invencibles. La victoria de David les dio una renovada fuerza, una chispa de valor que nunca antes habían experimentado. Lo que parecía una derrota inminente ahora se transformaba en un impulso imparable. Al ver la derrota de su líder, los filisteos empezaron a huir, sin querer luchar más. Los soldados israelitas, armados de valor y determinación, persiguieron a los filisteos con la fuerza de una marea imparable. Las colinas alrededor del valle de Elá se llenaron del sonido de los gritos de victoria y del retumbar de los pasos que seguían a los enemigos en su huida. Lo que comenzó como una batalla aparentemente perdida para Israel, terminó siendo una victoria completa. Los filisteos fueron perseguidos hasta su campamento y más allá, mientras que el ejército israelita, ahora lleno de una nueva moral, conquistó el campo de batalla. No solo ganaron una victoria militar, sino también una victoria espiritual. En ese momento, David no solo había derrotado a un gigante físico, sino también al miedo y a la desesperanza que se habían apoderado de su pueblo. La victoria de Israel ese día no fue solo un golpe militar, fue un testamento del poder de la fe y el coraje. Los filisteos, derrotados y humillados, tuvieron que abandonar el campo, mientras que Israel, con David a la cabeza, celebraba un triunfo inesperado pero completamente merecido. Este día sería recordado como el día en que la fe de un joven pastor cambió el destino de un pueblo entero. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato épico de un joven enfrentándose a un gigante. Es una lección profunda sobre cómo la fe, el coraje y la determinación pueden derrotar incluso a los enemigos más temibles y a los obstáculos más grandes de la vida. La verdadera victoria de David no fue sobre la fuerza física de Goliat, sino sobre el miedo y la desesperanza que habían paralizado a todo un ejército. David, sin armadura, sin espada y sin experiencia en combate, demostró que la verdadera fuerza no siempre viene del tamaño o de las armas que uno posee. Su victoria fue posible porque confió en algo mucho más grande que él mismo, su fe en Dios. En un mundo donde todo parecía estar en su contra, donde la lógica y la razón decían que un joven pastor no tenía ninguna posibilidad, David supo que si confiaba en lo que sabía, en su habilidad con la onda y en su fe, nada era imposible. La batalla contra Goliat nos recuerda que, muchas veces, los gigantes que enfrentamos en nuestras vidas no son más que miedos, dudas o circunstancias que nos parecen insuperables. Nos hacen sentir pequeños, impotentes, pero como David, tenemos dentro de nosotros un potencial que ni siquiera imaginamos. Lo que realmente define nuestra capacidad para vencer no es lo que el mundo dice que tenemos, sino lo que creemos que podemos lograr. Cuando David le dijo a Goliat que venía en el nombre de Dios, estaba diciendo que no se trataba de una lucha solo física, sino espiritual. La verdadera batalla, en muchos casos, es una lucha interna, contra la duda, la incertidumbre y el miedo. Y cuando elegimos enfrentarlos con valentía y fe, los gigantes que parecen invencibles pueden caer. Al final, la historia de David y Goliat es una historia de esperanza. Nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles, cuando todo parece perdido, la confianza en uno mismo, la fe y el coraje son armas poderosas que pueden transformar cualquier desafío en una victoria.
Si David pudo derrotar a un gigante con solo una piedra y su fe, ¿qué gigantes podemos derrotar nosotros con nuestras propias piedras y convicciones?